Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Ortiz, del Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la sección L1, y hoy vamos a ver el funcionamiento del generador asíncrono invasivo, o también conocido como alternador. Entonces, lo que consiste en esta práctica, pues, es ver cómo nosotros podemos utilizar el motor o el generador sin carga, y después vamos a ver cómo lo vamos a utilizar cuando tiene carga. Entonces, nos piden una fuente de alimentación, el motor síncrono o alternador, motor de impulsión o dinamómetro, una carga resistiva que vamos a utilizar hasta la segunda parte y la DAI, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos nuestros aparatos de medición. Entonces, tenemos primero que hacer el circuito de la figura 6-2, que sería el siguiente que ustedes están viendo ahora en este momento, ¿sí? Esas son las conexiones, las cuales, por si no las ven, cada bobina tiene, digamos, por decirlo así, está conectada a su propio voltímetro, ¿sí? De ahí, para que ustedes van viendo la corriente, porque en un momento les pide la corriente, ¿sí? Pueden conectar el positivo de la alimentación de corriente continua no variable al a un amperímetro y conectarla de ahí a esa parte del rotor, ¿verdad? O del campo, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto nosotros, primero tenemos que colocar el motor de impulsión en selector en modo motor de impulsión y luego en velocidad, ¿sí? De ahí que tenemos que hacer, nos dice que giremos la perilla para que para que el motor de impulsión gire aproximadamente a su velocidad nominal, que eso aproximadamente son 1800 revoluciones por minuto. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a ver que sube bastante rápido. En este caso ya esto está un poquito movido aquí, porque después lo tenemos que cambiar. Entonces solo estamos viendo cuando llega a las 1800 revoluciones por minuto. ¿Cómo sabemos que son esas 1800 revoluciones por minuto? Nosotros vamos aquí, le damos clic derecho y en descargar la ficha técnica. La descargamos y nos va a dar las revoluciones, la velocidad nominal que tiene el motor de impulsión. Perdón, el motor síncrono o alternador. Entonces ya teniendo una vez esta, abrimos nosotros nuestra pestaña de osciloscopio. Solo para que se muestre ahí. Vamos a ver. Ahí está. La tenemos abierta ya. Y ahora nosotros le damos en el botón de generación continua para nosotros poder ver las formas de onda. Como observamos, no, les recomiendo que no le den escala automática, porque no se les va a cambiar todo esto. Observamos que tienen la misma amplitud, pero tienen diferente fase. Que eso es parte de la teoría que nosotros ya hemos visto tanto en el curso y también en el laboratorio, ¿verdad? Nosotros sabemos que las bobinas del estator están separadas a 120 grados eléctricos. Entonces, por lo tanto, cada bobina va a estar desfasada a 120 grados. Nos pregunta la práctica si todas las ondas son sinusoidales. Si lo son. Nos pregunta también después el desfase. Son 120 grados. Y ahora nos pide que vemos el motor de impulsión casi a 1000 revoluciones por minuto. Sí, entonces vamos a descender. Que fue porque les dije que ya estaba cambiado. Si quieren acelerar este proceso, pues apagan la fuente de alimentación, paran el motor y la vuelven a encender. ¿Sí? Entonces va a ser un poquito más rápido a que se empieza a frenar el motor. Entonces vamos subiendo hasta llegar a las 1000. Aproximadamente. Entonces volvemos a nosotros al osciloscopio. Y si nos damos cuenta, nuestras formas de onda siguen siendo sinusoidales, pero disminuyó su amplitud. ¿Esto por qué? Porque si ustedes leyeron también la teoría que nos traía el manual, nos dice que la velocidad de, perdón, el voltaje de salida es proporcional a la velocidad del rotor, ¿sí? Porque ya nos está induciendo, ¿se recuerdan la ley de Faraday que nos dice que la fuerza electromotriz inducida es igual al número de espiras
por la variación del flujo magnético con respecto del tiempo. Entonces el flujo magnético ya no está variando tan rápido, por lo tanto es menor la fuerza electromotriz inducida. Entonces, luego hace esto, nos damos cuenta que el desfase no se afecta. ¿Por qué? Porque el desfase está con respecto al estator. Entonces, luego nos dice que giremos la perilla de excitación hacia la izquierda para disminuir la corriente de campo. Ok, vamos a disminuir la corriente de campo. Entonces, solo voy a esconder estos medidores. Ahí está. Vamos a disminuir la corriente de campo. Entonces, ahorita como lo van a ver, nos damos cuenta que nuestra onda senoidal disminuyó, ¿sí? De amplitud. Esto porque igual la... Perdón. Esto también tiene que ver que disminuye la amplitud de voltaje, ya que la corriente de campo controla los campos magnéticos del rotor, ¿sí? Así como vimos anteriormente. Si cambiamos la velocidad, disminuye el voltaje, porque cambiaba el campo magnético, pero en este caso, pues como disminuimos la corriente, los campos magnéticos son menores. Entonces, como son menores, se induce menos voltaje. Entonces, eso es lo que podemos ver en esta parte de aquí. Nos pregunta otra vez si la variación del campo de la corriente de campo afecta a las formas de onda y el desfase. No afecta porque esto depende del estator. Entonces ahora vamos a las características del generador síncrono. Entonces solo abro el otro circuito. Vamos a cerrar esto. Bueno, entonces aquí tenemos el siguiente circuito, ¿sí? Primero, tal vez en la imagen que se nos da casi no es muy entendible qué es lo que hay que hacer. Esta imagen no se logra entender de todo, entonces para que ustedes puedan ver el esquema aquí, estas tres bobinas están, sus extremos están conectados en estrella. Y tenemos los otros dos extremos para medir el voltaje de línea a línea. De ahí tenemos una carga resistiva. Entonces nosotros vamos a tener que ir variando para obtener diferentes datos. También tenemos el motor de impulsión, la faja que ya está conectada. Nuestro interruptor de excitatriz está activado. ¿Sí? Entonces ya tenemos todo para empezar a hacer la práctica. Entonces nos dice que en aparatos de medición, que veamos que está activado la función de frecuencia, puede ser cualquiera de los aparatos. En este caso yo elegí el M5 o el medidor 5. Y también para ETS sería nuestro medidor de corriente de campo. Creo que no lo están viendo. Ahí está. En este caso yo elegí la corriente de campo como el medidor ITS, o eso es lo que nos indica en la práctica. Y luego tenemos los otros medidores también que nos dicen. Entonces nos dicen que tenemos que llegar a una corriente de 750 miliamperios, empezando más o menos desde cero. Entonces, si nosotros vamos variando de poco en poco, digamos desde cero hasta llegar a 750 miliamperios, vamos a obtener los siguientes datos. Y se los voy a mostrar. Aquí, ahí está. A ver. No. A ver, ahorita va a aparecer para que puedan ver la tabla mejor. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla del primero al décimo. Estos datos corresponden a el inciso 12, ¿sí? Esos datos corresponden al inciso 12, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos viendo, vamos variando el voltaje con la pedida de voltaje, la frecuencia desde los 60 Hz. Solo antes nosotros deberíamos de mantener la velocidad. Antes de empezar este momento, debíamos tener la velocidad en la velocidad nominal del motor, sí, que sean 1800 revoluciones por minuto,
que sería hacer lo siguiente. Vamos a ver que se muestre esto. A ver, ahí está. Que se muestre esto. Sí, nosotros encendemos aquí la fuente. Vamos a ver la velocidad de cuánto es que va a ser. Son, bueno, en este caso se pasó porque se utiliza para más en otra parte de la práctica. Más o menos lo tenemos que dejar en 1800 revoluciones por minuto. Para que nosotros tengamos aproximadamente una frecuencia de 60 Hz. ¿Sí? Entonces después de que ustedes van haciendo esto, pues ya vamos a poder empezar a hacer todo el ejercicio. Si nos damos cuenta, aquí nosotros no vamos a ir variando el voltaje. eh, perdón. Sí vamos a variar el voltaje, pero lo que no más nos interesa variar es la, la corriente de campo. Entonces, como podemos ver aquí, si nosotros vamos haciendo los diferentes cambios con las resistencias, en algún momento nosotros vamos a tener que cortocircuitar esto porque las resistencias no llegan a ser lo suficientemente para lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta, el voltaje va variando cuando nosotros vamos variando la resistencia. La velocidad se tiende a mantenerse casi constante. Entonces, en un punto, cuando abrimos todas las resistencias, esto no va a ser suficiente para la corriente de campo. Y si nosotros la excitatriz la ponemos al máximo, tampoco va a ser suficiente para llegar a los 0.750 mil amperios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cortocircuitar las resistencias. Entonces, ¿qué pasa en un cortocircuito? Nosotros ya sabemos. La corriente va a tomar el camino más fácil. Entonces, todas estas resistencias es como que no estuvieran trabajando y únicamente va a entrar en trabajar este cortocircuito. Entonces vamos a tener una corriente de campo de 0.927 amperios. Y eso es lo que no queremos ahorita. Eso hasta el siguiente inciso nos va a servir. Entonces, en este inciso, 750, más o menos por ahí. Entonces nosotros en la tabla de datos, ¿sí? Estos son datos de otra cosa, de los incisos de más adelante. Entonces nosotros en este punto, si nosotros elegimos qué medidores queremos que aparezcan, en este caso E1, a ver, creo que eso no se ve. Ahí está. Entonces nosotros decidimos qué medidores queremos que aparezca, ¿sí? E1, F, I3 y N, ¿sí? Entonces le damos a aceptar, aplicar y luego aceptar. Y luego para ir anotando datos le damos aquí, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir aquí desde 0. Desde cuando tenemos sin el cortocircuito, ¿verdad? Solo vamos a dejar abierta una resistencia. Y la excitatriz va a estar al mínimo. Para que ustedes vean, cuando nosotros hacemos eso, tenemos otros datos totalmente diferentes, ¿sí? Entonces esto hay que hacerlo 10 veces. Luego de hacer esto 10 veces, en el inciso 13, se nos solicita que nosotros cortocircuitemos la resistencia, como lo teníamos antes. Pero en este caso, sí se nos solicita que nuestra excitatriz esté al máximo. Entonces nosotros anotamos ese último dato de nuestra tabla de datos como ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos que le damos aquí en este botoncito, ya eligieron los medidores y nos da los valores. Entonces luego hace esto, nos pide realizar un gráfico. Entonces el gráfico nosotros lo podemos realizar en la misma aplicación, ¿sí? Si ustedes van a su tabla de datos, van a ver una como curva, ahí se pueden meter en esta, creo que no se ve el cursor, pero si se viera a la par de como un borrador, ahí donde está esa curva, pueden realizar su gráfica. Lo que sucede es que no es muy estético muchas veces esa gráfica, entonces pueden utilizar otros programas como nosotros ya pasamos las físicas, ya sabemos cómo utilizar Qtplot. Entonces, si nosotros utilizamos Qtplot, ¿sí? Lo vamos a presentar. Ahí está. Si nosotros anotamos nuestros datos y nuestra gráfica que empezará en el 0, 0, ¿sí? Esto es una gráfica, el voltaje de salida en función de la corriente de campo en un generador síncrono, utilizando el programa Qtplot, ¿verdad? Que nosotros ya lo sabemos utilizar.
Entonces obtenemos la siguiente gráfica, ¿sí? Entonces nos dice, cuando la corriente de campo IF es igual a 0, resulta el voltaje de salida igual a 0. ¿Y por qué es que sucede eso? Porque si no hay corriente de campo, tampoco hay inducción electromagnética. Y luego nos dice, explique la relación entre el voltaje de salida EO y la corriente IF. ¿Y esto sucede por qué? Porque el rotor se llega a saturar y los cambios ya no tienen a ser lineales, ¿verdad? Como hemos visto en las prácticas anteriores. Y aquí está nuestro cálculo para nosotros confirmar que nuestra frecuencia experimental coincide con nuestra frecuencia teórica. Entonces, ahora pasamos al siguiente inciso, que es el inciso 17. Nos dice, encienda la fuente de alimentación y ajuste la pedida para que la corriente de campo IF sea igual a 500 mil amperios. Esto vamos a dar cuenta que va a variar un poco porque manejar esos valores es un poco complicado, ¿verdad? Entonces se nos van a salir un poco de las manos. Entonces nos dice, hay que hacer esto, ¿sí? Vamos a registrar todos los valores que nosotros tengamos. Cuando la corriente de campo sea 500 mil amperios, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Pues es sencillo. A ver. Ahí está. Pues es sencillo, nosotros tenemos que mantener la velocidad nominal y nosotros vamos a ir viendo nuestros aparatos de medición cuando es que nosotros tenemos 500 miliamperios de corriente, ¿verdad? Entonces luego de hacer esto, nosotros vamos a ir aumentando, ¿sí? Desde 0 desde 0 voltios, ¿sí? Cuando nuestra velocidad sea 0, de 200 en 200 hasta llegar a 2000, ¿sí? Porque nosotros el voltaje que vamos a tener de línea a línea es mayor que 120. Entonces vamos a utilizar como que estuviéramos usando un voltaje línea a línea de 220. Entonces nosotros al hacer esto vamos a obtener los siguientes datos, que ahora sí eran los datos que teníamos anteriormente. Ahí está. Entonces estos datos fueron los que se obtuvieron al hacer esto, ¿verdad? Mantuvimos una corriente de 300 miliamperios, perdón, si nos damos cuenta en la tabla nos dicen 300 miliamperios. Entonces empezamos en 0 y 300 miliamperios. ¿Por qué hay una corriente de campo, aunque esté en 0? Porque si nosotros nos fijamos, la corriente de campo únicamente va a depender de este voltaje, ¿sí? Que este voltaje sí es fijo. Entonces, este voltaje siempre se estaba utilizando. En este caso, como es variable, bueno, cuando si entendemos la fuente, ¿sí? Nosotros ahorita, uy, esta no era, ahí está. Si nosotros encendemos la fuente, nos vamos a ver que si nosotros tenemos apagada la fuente es 0, pero si nosotros la encendemos, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar un voltaje, ¿sí? Queda 0.370 miliamperios, ¿sí? Nos va a dar una corriente, perdón. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Primero quitamos el cortocircuito y ahí tenemos nosotros nuestra corriente, ¿sí? 0.307 amperios. Entonces esto porque este voltaje siempre va a ser fijo, en cambio este sí es variable. Entonces vamos variando de 200 en 200 revoluciones, digamos aquí, hasta llegar a 200. Y anotamos en esa tabla de datos, ¿verdad? Vamos a ver. Y anotamos en nuestra tabla de datos el primer dato de 200, ¿sí? Más o menos. Nosotros tenemos cuesta ajustar las pedidas, entonces cuesta también que sea exacto todo. Entonces al hacer esto, ¿sí? Vamos a plotear un gráfico nosotros. Igual pueden utilizar este que está aquí, esta parte que está aquí, les va a abrir otra pestaña y ustedes lo abren, lo configuran. O podemos utilizar Qtplot, que en este caso fue lo que yo realicé. Entonces al utilizar Qtplot, ¿sí? Tenemos el voltaje de salida en función de la velocidad n del generador sincrónico, ¿verdad? Entonces tenemos la velocidad del generador en el eje de las X y el voltaje de salida en el eje de la Y. Como nos damos cuenta, tiene una relación lineal. Y si nosotros hacemos el fit de esta gráfica, pues nos va a salir el R cuadrado, el coeficiente de correlación nos va a salir casi de 1. Entonces significa que la gráfica
tiende a ser lineal. ¿Y esto qué nos dice? Que la variación del voltaje salida tiene una relación lineal o es proporcional o directamente proporcional a la velocidad del rotor. Y ahora hacemos el mismo gráfico, solamente que utilizando en el eje de la Y la frecuencia, ¿sí? Entonces nosotros al hacer esto nos vamos a dar cuenta que tenemos una frecuencia, ¿sí? Que es lineal con respecto a la velocidad, ¿sí? Entonces la variación de la frecuencia tiene una relación lineal con respecto a la velocidad del rotor. Y eso sería todo por la práctica del generador síncrono en vacío. Entonces, les dejo el último esquema para que ustedes puedan, si les confunde un poquito el armado, lo puedan hacer.